Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Espero que estés muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado, mi querido cangrejito. Por los mensajes de YouTube, yo no pido ningún tipo de dato personal ni entrego ningún tipo de dato personal, ¿vale? Lo único que dejo en la descripción de cada lectura es mi correo, si le interesa lo que es una lectura personal. Yo le explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, mi querido cangrejito. Empezamos, cariño. Punteros como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cáncer. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Siento que me dicen Cáncer, aún te está pensando, pero vamos a ver quién te está pensando. Dice, lo que tú has hecho está funcionando. ¿Qué has hecho, cangrejito? ¿No será Cáncer que a lo mejor de repente lo has bloqueado o simplemente, yo qué sé, cariño, lo has eliminado de todo tipo de contacto? Porque me dice, lo que ha hecho Cáncer está funcionando. En estos momentos dice, está tan nervioso, tan nerviosa, que algo se le escapa de las manos. Puede ser Cáncer, que si a lo mejor de repente esta persona de la cual están hablando las energías es una persona muy orgulloso, muy orgullosa, ¿quién te dice a ti que tú prueba Cáncer? Si tienes lo que es redes sociales, prueba. Pon una foto, un comentario, a ver si reacciona o no. Ponlo, mi cangrejito, ¿vale? Pero me dicen, lo que Cáncer ha hecho está funcionando. Actualmente ellos o ellas se están poniendo muy nerviosos, muy nerviosas. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Que Dios Universo me ayude para Cáncer. Que Dios Universo me ayude. ¿Qué me dice el oráculo? Vamos a ver, corazón. Empezamos, cariño. Dice, aires de cambio. Aires de cambio. Siento, mi querido Cáncer, ya en la lectura anterior, si mi memoria no me falla, en la lectura anterior tú, mi cangrejito, te sentía como que me dices, Richard, ya estoy cansado, ya estoy cansada de estar siempre detrás de ellos, de estar invirtiendo tanto tiempo, de no recibir nada a cambio. Yo siento, mi cangrejito, que tú te quieres liberar. Como que tú me dices, Richard, creo que ya ha llegado hora de que yo pase página. Ha llegado hora de que yo empiece a creer más en mí, confiar más en mí. Y siento, Cáncer, que esto está funcionando, cariño. Esto está funcionando. Porque me dicen, aires de cambio. Tú quieres algo diferente en tu vida. Tú ya no quieres estar detrás de una persona. No digo todos, ¿vale? Pero siento que la mayoría posiblemente ha estado insistiendo o posiblemente has estado esperando hace mucho tiempo a una persona que se ponga en contacto o que cambie, Vamos a ver carta guía, carta consejo. Siento que muchos de vosotros también puede estar relacionado de una forma general. Recuerda que no todo tiene que ser amor. Puede ser que tú me digas, Richard, el aire de cambio que yo quiero hacer puede ser en tu trabajo, puede ser que ya no quieres estar en un lugar, puede ser ciudad, país, origen. Puede ser que me digas, Richard, siento que la relación que tengo actualmente se está enfriando. Aires de cambio, de una forma general, ¿vale, Cáncer? De una forma general. No solamente tiene que ser amor, no nos confundamos. A lo mejor me dice, Richard, estoy en un trabajo, en un proyecto que siento que esto no es para mí. Esto no es para mí. Necesito hacer algo por mi propia cuenta. Pues entonces, aires de cambio. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Esta carta. La carta de la emperatriz, cariño. Siento, Cáncer, que inclusive es como que tú me dices, Richard, ahora que me doy cuenta, ¿cómo es posible que me haya gustado tanto esa persona? Ahora que me doy cuenta que lo he visto a él o a ella. Es como que tú te miras lo que es en el espejo o dices, wow, pero si soy atractivo, soy atractiva, si puedo estar con la persona que yo quiera.
Pero esto pasa mucho, cáncer. Pasa mucho que a lo mejor nos fijamos en una persona en concreto y nos olvidamos, cariño, que hay muchas personas que les encantaría, les agradaría estar con ustedes. Pero esto pasa mucho. Pero yo siento en mi cangrejito que está viendo un despertar. Siento que estás recuperando confianza, cáncer. Siento que te estás queriendo más y esto es bueno. El otro mensaje también, mi querido cangrejito, también puede estar relacionado a lo que es en el trabajo, en el proyecto, como que me dice Richard. Si yo he estudiado tanto, si yo me lo sé todos los movimientos de esa empresa, de ese negocio, ¿por qué no reconocen esto? Si soy el trabajador del año, la trabajadora del año, ¿por qué no me reconocen? Entonces tú dices, vale, a pesar de mi esfuerzo, a pesar que yo estoy haciendo todo lo posible, por ellos, por esta empresa, no reconocen, pues entonces siento, cáncer, que tú tienes ese aire de cambio, siento que tienes ese poder. ¿Está pasando algo, cáncer? Algo maravilloso, algo fantástico en tu vida. Está pasando algo. Te veo muy diferente, pero es verdad que estás reflexionando, estás meditando, te estás dando cuenta, te están sacando esa venda de los ojos, cariño, que te mantenía ciego, sorda y muda. Cariño, vamos a continuar. Posiblemente también, mi querido cangrejito, puede ser que una persona te está viendo muy atractivo, muy atractiva, muy creativo, muy creativa, te está viendo como muy interesante una persona. Muchos de vosotros posiblemente también están lidiando con un Virgo. Un Virgo. El otro mensaje, cáncer, siento que tú también vas a estar muy creativa, muy creativo y posiblemente me dice Richard, quiero empezar un proyecto, un negocio por propia cuenta. Por propia cuenta. Te voy a sacar más signos, corazón. Me sale Leo, Sagitario o Acuario, Escorpio, cierras con otro cáncer. Siento que hay un Escorpio que está detrás de ti. Siento que hay un Escorpio como que se está ganando tu cariño. Un Escorpio. Y esto es fantástico, cariño, porque las personas del signo Escorpio y Cáncer, ambos es química pura. Química pura. Muy bien, te voy a dar lo que es iniciales. Te enseño las cartitas, corazón. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. La letra F, la letra K, la letra X, la letra K, otra vez, uno más, la letra E, ya está, mi cangrejito. Muy bien, cáncer. Vamos a ver qué nos dicen las semillas sagradas para vosotros. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Que Dios Universo me ayude, cáncer. Me encanta, me encanta. Cáncer, cuando estoy haciendo lo que es el tema del sonido, ¿sabes qué sentido, cáncer? O tú de repente te has dado lo que es un beso con una persona que a ti te gusta mucho, o posiblemente tú siempre recuerdas esa escena, o tú has soñado posiblemente que te encuentras con una persona de tu interés y vosotros se dan un beso. Es lo que yo he sentido aquí, ¿vale? Vamos a ver qué nos dicen las energías. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Siento, mi querido cáncer, que tú me dices, Richard, ¿cuáles son sus intenciones de él o de ella? ¿Por qué tanta atención? El otro mensaje también me dice, Richard, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Me recordará? ¿Ya me olvidó? Etcétera, etcétera. Como que cáncer, tú estás pensando qué es lo que pretende este chico, esta chica, o si todavía tiene sentimientos por ti. ¿Todavía tiene sentimientos o no? Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, tienes como un recuerdo. Este recuerdo puede ser fotos, este recuerdo puede ser una ropa, este recuerdo puede ser una joya, algo que te recuerda a esta persona. Tienes un recuerdo, ¿vale? Siento, cáncer, que inclusive para la mayoría de ustedes te llama la atención mucho las personas, la mirada o el color de ojos. Te llama mucho la atención. O la energía con la cual vosotros están
vibrando actualmente, puede ser que tenga los ojitos claros. Los ojitos claros. Vamos a ver mi cangrejito. Ha existido cáncer, una tensión con alguien. Es como que me dice Richard, ¿su mirada me confundió o su mirada me confunde? Puede ser que muchos de vosotros actualmente estás lidiando con una persona con la cual miradas vienen, sonrisas, coqueteos, es muy detallista, es muy atento, muy atenta. Da igual, ¿vale? Pero también hay un grupo cáncer que posiblemente puede ser que me diga, Richard, estaba mucho tiempo así, me miraba, me sonreía, no sé qué estaba pasando, algo en mi corazón me decía de que hay una conexión entre nosotros dos, pero posiblemente muchos de vosotros, porque a veces los cáncer somos así, muy atrevidos, muy atrevidas, como que lo dijiste si pasaba algo entre ustedes, si había de repente una conexión de relación. Y veo que esta persona, mi querido cangrejito, puede ser que a lo mejor esto lo tomó de sorpresa. Puede ser que esta persona pues le gusta mucho lo que es el coquetear, le gusta mucho lo que es jugar y posiblemente la respuesta que te dio no es la respuesta que tú estabas esperando escuchar. No es la respuesta. Actualmente esta persona, cariño, es como que se arrepiente, como que dice, ¿por qué no aproveché mi momento? ¿Por qué no me di una oportunidad con cáncer? ¿Qué pasó en mi cabeza? ¿Sabes qué siento cáncer? Que mayormente, y esto pasa mucho con los chicos, a nosotros los chicos nos gusta tener lo que es el control de la situación. Entonces, hacemos lo que es el juego de las miradas, el coqueteo, el filtreo entre nosotros, pero cuando la otra persona viene y te lo dice, nos quedamos a cuadros. Y la primera respuesta que decimos por el orgullo, no, te estás equivocando, solamente tú y yo somos amigos o amigas. Entonces, esto pasa mucho, cáncer. Esto pasa mucho. El otro mensaje, cáncer, que te puedo decir. A ti, mi cangrejito, escucha muy bien, te delata mucho tu expresión, tu mirada, pero sobre todo, todo tu rostro, cáncer. Richard, ¿cómo así? Cuando una persona te gusta, cariño, cuando te gusta de verdad, se te hace muy difícil ocultar ese sentimiento. Se te hace muy difícil. ¿Por qué? Porque tus expresiones, tu mirada, cómo lo miras, cómo lo tratas a esa persona, te delata, cáncer. Te delata. Es algo que tú no lo buscas, te sale de una forma inconsciente. Inconsciente, ¿vale? Entonces, mi cangrejito, posiblemente cáncer puede ser que a ti te ha delatado esto y puede ser que una persona te ha dicho, oye, ¿pasa algo? ¿Tú sientes algo por mí? Y tú de repente, cáncer, has dicho, no, te equivocas. Te he dado motivos, cáncer. Pero si te gusta una persona, cáncer, y te pregunta esta persona, pues dile que sí. Si esta persona te dice que no, pues no pasa nada, pero es muy importante dar cara a la situación. Muy importante, ¿vale? Pero si tú me dices, Richard, ¿tú crees que se ha dado cuenta? Claro, cariño, cáncer, se ha dado cuenta, corazón, porque a los cáncer, porque yo también soy cáncer, nos delata la expresión, nos delata. Puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, esto creo que es una lectura espejo, porque yo he sentido esto con él o con ella. O sea, no he sido yo. Bueno, cariño, también puede ser una lectura espejo. Puede ser que a lo mejor la expresión, a lo mejor de repente tienen su elemento agua de sus signos, o puede ser de repente su ascendente cáncer. Lo ha delatado su expresión, la mirada, cómo te trataba, cómo te trata cáncer, cómo te trata, lo ha delatado. Siento, mi querido cáncer, que tú me dices, Richard, hubiera preferido 1000 veces que este tonteo, este coqueteo, nunca hubiera pasado entre nosotros dos. En algún momento dice Richard, ¿por qué? ¿Por qué apareció en mi vida? ¿Por qué esta persona fue tan atento, tan atenta? ¿Por qué las cosas tuvieron que pasar así? Tú hubieras preferido 1000 veces no haber vivido esto. Pero cáncer, cariño. Yo sé que muy en el fondo, aunque tú digas, no, hubiera preferido que no me pase, te ha gustado, ¿vale? Te ha gustado, cáncer, porque a nosotros nos encanta eso, el coqueteo, la miradita, la sonrisa, el misterio, el saber qué está pasando,
el saber qué está pasando, si este chico o esta chica siente algo por ti, si este chico o esta chica tiene un sentimiento o no. A nosotros nos llama la atención esto, ¿vale, Cáncer? Vamos a continuar, cariño. Por otra parte, mi querido Cáncer, es como que muchos de vosotros han tomado lo que es una decisión radical o un poco radical. Puede ser que me diga, Richard, hasta hace unas semanas, posiblemente tú habías dejado una pequeña ventanita abierta. ¿Cómo así, Richard? Puede ser que estabas poniendo fotos en tus estados, un comentario, un mensaje subliminal para ver si este chico o esta chica reacciona, no reacciona. Pero posiblemente me dice, Richard, esta persona, pues por más que yo le mandaba mensajes tan claros, no reaccionaba. O puede ser que me diga, Richard, siempre mira mis estados, siempre miraba mis fotos y ya me cansé de esto. Me hace daño, me hace daño. ¿Por qué pasa esto, Cáncer? Porque recuerda que muchos de vosotros se están autodescubriendo. Muchos de vosotros están reconociendo de que sois especiales, de que hay algo aquí en ti. Hay un despertar, Cáncer, un despertar que es inexplicable, pero la cual me encanta, me encanta. Vamos a continuar, mi cangrejito, pero te noto así, ¿vale? No te sientas mal, cariño. La persona que quiere saber de ti te va a buscar por cielo, por mar y por tierra. Te va a buscar, Cáncer. La persona que quiere tenerte en su vida te va a buscar, Cáncer. Te va a buscar. Hazme caso, cariño. La persona que simplemente dice, pues mira, pasó lo que hubo, tuvimos algo, pues simplemente te va a ignorar, la comunicación se va a enfriar, esta persona no va a hacer nada. Pero la persona que realmente, pase lo que pase, y es una persona segura, te va a buscar. Te va a buscar, cariño. Aunque pase una temporada, te va a buscar. Te va a buscar. Pero si tú me dices, Richard, ya llevo 2 años así, pues entonces, cariño, esa persona no es para ti. Esa persona no era real. No era real. Hazme caso, Cáncer. A lo mejor de repente ya te ha pasado. La persona que realmente, aunque tú estés en otro país, aunque tú de repente no lo tengas agregado o agregada en su número telefónico, te va a buscar, Cáncer. Te va a buscar. Hazme caso, corazón, ¿vale? Si tú me dices, Richard, ya ha pasado mucho tiempo, pues entonces, corazón, recuerda la carta de la emperatriz, recuerda aires de cambio, aires de cambio. Ha llegado la hora de que tú, pues simplemente pases página, ¿vale? Vamos a continuar, mi cangrejito, vamos a continuar. Siento, Cáncer, que muchos de vosotros, y este es muy especial, siento que muchos de vosotros te viene el recuerdo cuando tú de repente estabas lo que es en el nido, o en primaria, o en secundaria, época de escuela, de colegio, como que me dice Richard, siempre recuerdo a una persona, o tú lo sueñas, a lo mejor de repente tú no tienes ningún tipo de contacto, de comunicación con esta persona, pero a veces te viene en la mente ese recuerdo. ¿Qué habrá sido de él? ¿Qué habrá sido de ella? ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Se acordará? ¿Te hubiera gustado formar parte de su vida? Pero la vida a veces va cambiando, va evolucionando, cariño. Va evolucionando. Vamos a continuar, mi cangrejito, pero tienes ese recuerdo, tienes ese deseo de saber de este chico, de esta chica. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. Hay una persona, Cáncer, que se ha puesto en contacto contigo o que se va a poner en contacto contigo. Veo que esta persona, ¿sabe por qué se pone en contacto contigo, mi cangrejito? Porque posiblemente si está en pareja o si a lo mejor de repente esta persona pues quiso experimentar más, veo que no le ha salido bien las cosas, Cáncer. No le ha ido bien las cosas. Y posiblemente pues este chico o esta chica te busca porque quiere tener algún tipo de acercamiento, de contacto, o te va a buscar, ¿vale? No sé por qué siento, Cáncer, que para muchos de vosotros la persona de tu interés se fue del país. Me dicen, se fue del país o tú de repente te fuiste del país, pero veo que este chico o esta chica te busca, te extraña, te recuerda, necesita saber de ustedes. Hay alguien que necesita saber de ustedes, Cáncer. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver, a pesar que muchos de ellos, cangrejito, te soy muy sincero, están en un compromiso, inclusive se han casado, Cáncer, pero sin embargo este chico o esta chica necesita saber de ustedes, me dice mi cangrejito. Muy bien, corazón. Es increíble, Cáncer, porque es como que ahora que tú me dices, Richard, ahora que yo ya no quiero saber nada,
ahora que yo pues me cansé del amor, me cansé de los hombres, me cansé de las mujeres. Es como que todo el mundo ahora quiere saber de ti, Cáncer. Todo el mundo como que está muy atento. A lo mejor tú me dices, Richard, yo ya, te soy sincero, Richard, yo ya no quiero ya tener lo que es un compromiso. Yo estoy bien como estoy, con mis cosas, con mi trabajo, con mi familia, pero sin embargo es cuando empiezan a aparecer personas que tienen algún tipo de interés contigo o que a lo mejor de repente buscan un compromiso contigo, mi querido Cáncer. Esto siempre es así. Siempre es así, cariño. Cuando ya no queremos saber nada de alguien o nada de una historia, todo el mundo, mi cangrejito, aparece. Todo el mundo aparece, Cáncer. Todo el mundo aparece, corazón de melón. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Quiero saber, Cáncer, respuesta en el tarot egipcio y luego cómo están tus energías. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Ay, mi cangrejito. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Cáncer, tu signo, tu intuición. Algo te quiere decir tu intuición, cariño. Vamos a ver. 3 grupos, mi querido cangrejito. Voy a barajear porque aquí ya te lo he enseñado. Ay, por Dios, a veces pasa que las cartas saltan, ¿vale? A veces pasa y entonces pues aparece. A ver, voy a ver en primer lugar si se mira bien, ¿vale, corazón? Sí, listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos es una respuesta general. Listo. ¿Para qué os han elegido la opción 1? La carta de colgado es un no. Irónicamente, ¿te has fijado? Esta carta salió, cariño, y otra vez ha vuelto a salir. Si no me equivoco, si no es el colgado es el loco, pero es el mismo significado, es no. El loco es un no, el colgado es un no y representa lo que es a un Libra. Entonces, en la misma carta le salió. Muy bien, en cuestión de respuesta es un no, cariño. Puede ser que estás lidiando con un Libra. ¿Para qué os han elegido la opción 2? La carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 3. La carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Muy bien, corazón de melón, por Dios. Te voy a sacar iniciales, cariño. A ver, vamos a ver. Ya te he sacado iniciales. Richard reacciona así. Ya te he sacado iniciales. Vamos a ver, mi cangrejito, cómo están tus energías, ¿vale, corazón? Es que tu lectura está siendo fantástica, Cáncer. Veo que hay un crecimiento, una evolución. Siento, Cáncer, que te sientes muy orgulloso, muy orgullosa de ti. Y esto me encanta. Vamos a ver. ¿Cómo están tus energías? Esta carta, la carta del Caballero de Oros, es como si tú me dijeras, Richard, las personas que quieren estar conmigo, o si hay una persona que quiere una relación o un amor contigo, Cáncer, me dice, que me busquen ellos. Que me busquen ellos. Yo ya no quiero buscar a nadie. No, es como que me dice Richard, ya me cansé, Richard, de estar poniendo tiempo, dedicación, que ahora sean ellos o ellas quienes me busquen. Muchos de vosotros también, mi querido cangrejito, siento que vas a empezar a tener encuentros, posiblemente con viejas amistades, amigos, amigas, etcétera, etcétera. Inclusive ex. Vamos a ver. La carta también del 5 de copas. Me dices, ¿por qué, Richard, últimamente una persona está muy atento o muy atenta conmigo? ¿Por qué se pone en contacto una persona? Tú estás buscando el por qué. ¿Por qué pasa esto, cariño? Porque siento, Cáncer, como que tú me dices, Richard, esta historia ya lo he vivido, esta persona siempre me busca, nunca se aclara, ya he sido claro o clara con ella o con él, no entiendo por qué otra vez viene a remover cosas del pasado. ¿Por qué me busca otra vez? Tú estás buscando una respuesta. Porque hay una persona, Cáncer, que se pone en contacto contigo, ¿vale? Hay una persona que dice, ¿por qué ahora me escribe? ¿Por qué ahora me llama? ¿Por qué ahora me saluda? La carta de la Reina de Espadas, la carta también del juicio y tenemos lo que es la carta del 4 de oros. Cáncer, cariño. Richard, ¿qué ha pasado? Cariño, que no te sorprenda, Cáncer, que hay una persona que te va a pedir volver a empezar otra vez. Hay una persona que posiblemente, si tú de repente estabas un poco aislado o aislada
con él o con ella, no había comunicación, contacto cero, o simplemente vosotros habían terminado lo que es la relación de pareja, algunos de repente pueden ser amigos o familia, siento que ellos van a pedir una oportunidad de volver a empezar otra vez. Cariño, quieren tenerte en su vida. Y yo siento, Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente le van a dar lo que es una esperanza, pero tú no quieres tomar una decisión tan precipitada. Te noto, Cáncer, te noto que tiene los pies en el suelo. Te noto esto. Vamos a continuar. La carta del 6 de espadas, la carta también del 3 de bastos, la carta también del 3 de copas, y cierras con la carta del 4 de copas. Para muchos de vosotros, Cáncer, esto te va a venir como anillo en dedo. ¿Cómo así, Richard? Bueno, Richard, vale, vamos a conversar, pero esta vez como que tú vas a ser la persona que lleve el control de la situación. Dime qué es lo que tú quieres. Yo quiero esto, esto, esto. Yo no quiero lo que es una relación informal. Yo no quiero lo que es una aventura. Yo veo dos grupos. Van a ser muy claros, ¿vale? Veo que esta persona te va a aceptar las propuestas. Veo que esta persona va a decir, vale, Cáncer, lo que tú digas. Vamos a empezar poco a poco, pero te lo acepto. Pero hay otro grupo y me sorprende de ti, Cáncer. Me sorprende, Richard. Richard, ¿qué ha pasado? ¿Qué te sorprende, Richard? Ahora te lo digo, corazón. Me sorprende que muchos de vosotros van a actuar de una manera calculadora, de una manera fría y frío. Richard, esta persona ha vuelto a mi vida. Perfecto. Yo te soy sincero, Richard. Yo ya no siento nada. Yo solamente quiero vivir el momento. Siento que muchos de vosotros dicen, perfecto, ya que tú me buscas y pues no tengo nada que hacer, pues vamos a salir, vamos a quedar, cariño. Tú lo que quieres es diversión. Tú lo que quieres es pasarlo bien. Te desconozco, Cáncer. Te desconozco, sinceramente, porque tú no eres así, Cáncer, o la mayoría no es así. Muchos de vosotros sois muy románticos, personas muy buenas, personas que anteponen su vida para que la otra persona sea feliz. Pero esta vez hay un cambio. Hay un cambio que tú me dices, Richard. Bueno, Richard, si me busca y la carne está libre y yo tengo ganas de comer carne, pues entonces, Richard, lo voy a pasar bien. Lo voy a pasar bien, ¿vale? Te noto frío. Te noto fría, te noto calculadora, pero yo siento, Cáncer, que esto es posiblemente porque ya te han dado tantos palos en la vida, te has caído tantas veces, te han hecho sufrir tantas veces, que me dice, Richard, qué pereza volver a sufrir otra vez. Mejor que sufran ellos. Ay, Cáncer. Cáncer, ¿qué ha pasado contigo, cariño? ¿Qué ha pasado contigo? Es que tú no eres así, pero ha habido un cambio. ¿Qué quieres que te diga? Ha habido un cambio, Cáncer. Es que tú no eres así. Estás siendo muy mental, pero muy mental, ¿vale? Este tipo de carácter puede ser de un acuario, ¿vale? Un acuario pues le gusta vivir, disfrutar, etcétera, etcétera. Pero ¿de un Cáncer? ¿De un Cáncer? ¡Hello! Pero bueno, por algo pasan las cosas. Puede ser que me digas, Richard, yo no era así, pero cambié. Puede ser que algo marcó tu vida, algo muy fuerte marcó tu vida y pues tú me dices, Richard, no quiero complicarme. No deseo complicarme. Ya me han complicado mucho la vida. ¿Para qué ahora? Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi cangrejito. ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, mi Cáncer? Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la templanza. Es que es increíble, Cáncer. Cuando más lo rechazas, más viene, cariño. Es como que una persona viene con la banderita de la paz. Dice, por favor, Cáncer, yo te quiero. Por favor, Cáncer, dame una oportunidad. Cáncer, necesitamos hablar. Cáncer, no te portes así. Es que viene con una carta muy pacífica. Porque la carta de la templanza, cariño, es una carta de paz. Es una carta de armonía. Entonces, siento que esta persona viene muy flexible su carácter. La carta también del 5 de bastos no quiere discutir, no quiere de repente pelear contigo, necesita posiblemente ganarse tu confianza, recuperarte también, ¿por qué no? La carta del sol, ¿ves? Es como que esta persona, cariño, dice, mira,
En estos momentos a Cáncer lo desconozco, no eres tú, no eres tú. Entonces dice, no quiero complicar más las cosas, necesito tener la fiesta en paz con Cáncer. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que hay una persona que te va a decir a todo sí. Sí, en pocas palabras, cariño, lo tienes comiendo de tus manos. Comiendo de tus manos, Cáncer. ¿Por qué? Por tu cambio. Ha habido un cambio en ti, Cáncer. De carácter, de actitud. Ha habido un cambio, cangrejito. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta 9 de espadas. Y tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Yo siento, Cáncer, que este hombre o esta mujer se aguanta, cariño. Es como que tú me dices, Richard, ahora que tú lo dices, Richard, yo también he sentido que esta persona está más flexible, más flexible. Le he puesto mis condiciones o llegado el momento, Cáncer, tú lo vas a poner tus condiciones y veo que esta persona va a estar muy flexible. Si tú me dices, Richard, no tengo a nadie, que puede ser el caso, que muchos de vosotros no tienen pareja. Va a llegar una persona, cariño, que prácticamente tú le vas a estar, lo vas a tener comiendo de tus manos. Siento que esta persona puede ser que está muy enamorado de ti, muy enamorada de ti, mi querido Cáncer, y todo lo que tú pidas, esta persona te va a complacer. Muy diferente, cangrejito, a las relaciones que tú has tenido todo este tiempo. Muy diferente, cariño. Entonces, siento que hay una persona, pero no es que sea una persona también, ¿cómo te puedo decir? Una persona sumisa, no. Porque Cáncer, a ti no te gustan las personas sumisas o sumisas, no te gustan. A ti te gusta una persona que te dé a candela, que te dé a caña. Es una persona que a lo mejor te diga, Cáncer, vámonos de fiesta. Cáncer, pórtate bien. Tú tienes tu carácter, pero te gusta una persona que de vez en cuando te frene o te saque a vivir nuevas aventuras. No es que esta persona sea sumiso o sumisa, simplemente que esta persona quiere conquistarte, Cáncer. O quiere reconquistarte, corazón. O va a querer reconquistarte, mi cangrejito. Va a querer reconquistarte. Porque tenemos la carta del 9 de espadas y la carta del caballero de bastos. Se aguanta, se muerde la lengua, Cáncer. Se muerde la lengua. ¿Por qué? Porque está enamorado, porque está enamorada o porque va a estar enamorado o enamorada de ti. Porque también estamos hablando de futuro. Puede ser que hay una persona que va a llegar más adelante en tu vida. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mi cangrejito, corazón! Vamos a ver. A ver, ¿qué me dice en economía? Y luego solteros y solteras, pero de una manera más profunda. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Economía. Que Dios universo me ayude. Economía. Que Dios universo me ayude. Economía. Cáncer. Que Dios universo me ayude. Economía. La carta del 10 de espadas, corazón. ¿Hay algo que te ha afectado lo que es en la parte económica? Puede ser que a lo mejor de repente tengas que hacer lo que es un gasto innecesario. Puede ser que a lo mejor de repente no estaba planificado o no estabas preparado o preparada para hacer lo que es un gasto. Porque la carta del 10 de espadas me dicen algún problema o algo ha pasado lo que es en la parte económica. La carta también del 9 de espadas, intentas posiblemente que una solución. Intentas de repente, yo que sé, que las cosas se calmen, ¿no? La carta del 2 de oros, no te preocupes, cariño. Sé que a lo mejor de repente es muy fuerte el gasto que tú estás haciendo, o puede ser que tú me digas, Richard, me he quedado sin trabajo, estás intentando salir adelante, estás intentando resolver este problema. Te vas a rescatar, pero siento que este rescate va a ser poco a poco. A lo mejor de repente tienes que pagar lo que es una deuda, o a lo mejor de repente, yo qué sé, si te deben lo que es un dinero, en este momento todavía no lo puedes tener, pero luego poco a poco vas a empezar a recibir dinero o a resolver lo que es un problema. La carta también de la sota de oros y veo, corazón, que luego viene lo que es una propuesta de un trabajo, de un proyecto, de un negocio, o muchos de vosotros posiblemente van a empezar a planificar para hacer un cambio en la parte económica. A lo mejor puede ser que me digas, Richard, me busco otra empresa, otro negocio. Puede ser que tú me digas, Richard, creo que en el lugar donde yo estoy las cosas no funcionan bien y siento que vas a buscar alternativas, mi querido cangrejito, ¿vale? Pero te vas a recuperar. Te vas a recuperar, cangrejito. Tiempo al tiempo, corazón. Vamos a ver. Solteros y solteras, Cáncer. Que Dios universo me ayude. 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 Cáncer. Solteros y solteras. Solteros y solteras. Cáncer. Solteros y solteras. Vamos a ver.
La carta del 7 de copas. Es como que me dice Richard, a veces siento que siente algo por mí, pero otras veces lo noto como frío, como indiferente. Hay una persona que tu intuición, tu corazón te quiere decir algo, pero siento que es un poco difícil este chico o esta chica. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del 10 de pentáculos. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Siento que puede ser que vosotros tienen una forma muy diferente de llevar lo que es una relación. Vamos a suponer que a ti te interesa lo que es un chico o una chica. Puede ser que tú me digas, Richard, a mí me interesa una persona porque yo quiero ya formalizar, yo quiero hijos. Vamos a suponer como ejemplo. Pero la otra persona no quiere hijos, pero sí quiere tener lo que es una relación. Hay un choque aquí, hay un choque, ¿vale? Siento que tú tienes una prioridad y la otra persona tiene otro tipo de prioridad. Siento esto, pero no quiere decir que no sienta algo por ti, pero las prioridades son muy diferentes. La carta también del 4 de bastos, la carta de los enamorados. ¿Sabes qué me dice, cangrejito? Me dice, el que tú tengas de repente una manera muy diferente de llevar o de sobrellevar el tema del amor, no quiere decir, cariño, que la historia entre vosotros dos se termine. A mí me dice, disfruta el momento, disfruta en compañía con este hombre, con esta mujer, vive la relación de una manera intensa, pasional, porque luego, cariño, vosotros se van a poner de acuerdo. Actualmente hay algo que no va bien, ¿vale? Pero sin embargo, cierras con la carta de los enamorados, Cáncer. Pero me dicen, disfruta, vive, goza con este hombre, con esta mujer. Luego, pues simplemente se pondrán de acuerdo. Hay algo que vosotros no se ponen de acuerdo, Cáncer, ¿vale? O puede ser que me digas, Richard, este chico o esta chica es muy lento, este chico o esta chica ya yo le he planteado, le he dicho lo que yo quiero, lo que yo pienso, no te da de repente lo que es una respuesta, pero tampoco te quiere dejar. Entonces las cartas dicen, vive, disfruta. Luego llegará lo que tú tanto estás anhelando, lo que es en la relación, mi cangrejito, ¿vale? Entonces, vive, disfruta, mi cangrejito, que luego llegará lo que tanto estás buscando, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi cangrejito. Te voy a sacar lo que es un mensaje de tus arcángeles. Que Dios universo me ayude. 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 Cáncer. Que Dios universo me ayude. Cáncer. Me dicen, escucha, vivir saludablemente. El arcángel Rafael es tu guía en esta semana. En esta semana, cariño, encomiéndate al arcángel Rafael. Come bien, duerme lo suficiente y haz ejercicio con regularidad para estar lo más sano posible. Entonces, Cáncer, es muy importante que cuides tu alimentación. Deja de estar comiendo chuletones o mucho dulce. Es muy importante que dejes de tener una vida tan sedentaria. Tienes que empezar a caminar más, tienes que empezar a hacer más deporte, etcétera, etcétera. Siento que muchos de vosotros, inclusive Cáncer, puede ser que estás teniendo una especie como insomnio. No estás durmiendo a tu hora, te despiertas mucho, algo te preocupa. Entonces, Cáncer, recuerda, cariño, que el estrés es la madre de todas las enfermedades, cariño. Tienes que buscar un equilibrio, ¿vale, Cáncer? Busca un equilibrio, porque no va a ser que luego me digas, Richard, llevo una semana con dolor de cabeza, llevo una semana que se me cae el cabello, llevo una semana que no tengo apetitos, tengo el estómago flojo. Es porque en algo estás nervioso, nerviosa. Tienes que buscar un equilibrio. Desconecta, Cáncer, desconecta, cariño. Vamos a ver. Te enseño la cartita de los arcángeles, cariño. Vamos a ver qué me dice las características, corazón. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Cáncer. Que Dios universo me ayude, Cáncer. Me dicen, para muchos de vosotros, mi querido cangrejito, va a haber un encuentro con un amigo o una amiga, o alguien se pone en contacto. Siento que muchos de vosotros puede ser que sean mayores de 40 años, pero tú ve tomando lo que mejor suene. Puede ser que me diga, Richard, no, he tenido lo que es un encuentro, o vas a tener lo que es un encuentro y tú tienes 20 años. Entonces, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Este encuentro, cariño, puede ser en un parque, puede ser en una guardería, en una escuela, un centro comercial, o a lo mejor de repente, yo que sé, cariño, estás sacando a pasear lo que es a tu perrito, o estás caminando al aire libre en un parque, pero te vas a encontrar con alguien.
Posiblemente corazón, puede ser que inclusive tú tengas hijos y la otra persona también tiene hijos, o a vosotros les une un hijo. La semana pasada, si no me equivoco, cáncer, yo te había dicho que muchos de vosotros quizás no eras consciente de que tú con él o con ella tenían lo que es un hijo en común. Vamos a continuar. La carta del emperador. Vale, me dicen también, para muchos de vosotros esta persona puede ser de contextura normal, piel blanca, hombres, el cabello un poco ondeado o crespo, puede ser que sea castaño, negro o inclusive tenga lo que es cana, tenga la edad que tenga. O se pinta el cabello de blanco. Mujeres, cabello corto, más o menos hasta el cuello, cabello corto. Negro o castaño, ¿vale? Negro o castaño. Muchos de ellos cáncer tienen como su propia empresa familiar, negocio familiar. Para muchos de vosotros, mi cangrejito, también posiblemente estás lidiando con un Tauro. O puede ser que la persona que está por ti, la persona que quiere visitarte, la persona que siempre está pendiente de vosotros, puede ser alguien del signo Virgo. Porque aquí veo una persona que es muy perfeccionista, muy detallista. Esta persona puede ser que tenga rasgos mulatos, puede ser que sea blanco, blanca también. Algunos de ellos tienen tatuaje en el brazo, en el antebrazo. Son personas al margen de la edad, tienen una energía juvenil, mi cangrejito. Tienen una energía juvenil. Vamos a continuar, corazón. La carta también del caballero de copas. Hay una persona cáncer que se va a poner en contacto contigo. Hay una persona que te va a hacer una propuesta. Hay una persona que te va a declarar su amor o quiere de repente convivir, quiere envejecer contigo. Esta persona me dice elemento agua, pero también puede ser un Sagitario, delgado o delgada. Puede ser que esta persona tenga tatuajes en el cuerpo, cabello negro, cabello castaño, un poco de barba o bigotes. Es una persona que se viste de una forma muy informal. Veo que esta persona, mi cangrejito, es una persona que o te escribe por cartas, o te envía un WhatsApp, o se presenta en tu casa ahí, face to face, cara a cara, ¿vale? Esta persona tranquilamente puede ser que venga de la costa del Mediterráneo, puede ser que esta persona, yo que sé, cariño, venga de Pakistán, de la India, de Dubái, o puede ser latino o latina, como nosotros, cariño, sangre caliente. La carta del 6 de oros. Siento, mi querido cangrejito, que hay una propuesta para un proyecto, para un negocio, para un trabajo de una persona, cariño, que quiere siempre caminar contigo. Esta persona puede ser de elemento tierra o esta persona, cariño, es una persona que cuenta con un poder adquisitivo muy alto. En pocas palabras, mi cangrejito, hablando en cristiano, esta persona tiene mucho dinero. Pero siento que esta persona, tú para él o para ella, eres muy importante. A lo mejor de repente es una persona con la cual nunca has tenido lo que es una relación, pero hay una conexión muy fuerte entre vosotros, mi cangrejito. Muy bien, corazón. Gracias por tu apoyo. Cariño, me encanta tu energía. Me encanta, corazón, porque te siento como una reina, te siento como un rey, como que me dice Richard, ahora es mi turno de rechazarles a ellos. Cariño, has evolucionado y esto me encanta. Te quiero, corazón. Hasta la vista y sé feliz, cáncer.